Jacob, el hombre que luchó con Dios. Antes de ser llamado Israel, antes de levantar altares, antes de ver cumplidas las promesas. Jacob fue un hombre en huida. Huía de su hermano. Huía de su pasado. Huía de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero lo que Jacob no sabía, era que nadie puede huir de un Dios que ha decidido alcanzarlo. Desde el vientre de su madre, su historia fue distinta. Rebeca sintió el conflicto antes de ver los rostros. Dos vidas luchaban dentro de ella como si el futuro mismo se agitara en su seno. Confundida, temerosa, consultó a Dios. Y Dios respondió con palabras que atravesaron generaciones. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No era una opinión. Era un decreto. Jacob nació segundo, pero aferrado al talón de su hermano, como si se negara a soltar aquello que aún no entendía. Ese gesto marcaría su nombre, su carácter y su destino. Jacob, el que suplanta, el que se aferra, el que lucha por tomar. Esaú creció como hombre del campo. Fuerte, hábil, cazador. Sus manos conocían la dureza de la tierra y el peso de la sangre. Jacob, en cambio, creció entre tiendas. Observador. Silencioso. Calculador. Mientras uno dominaba el exterior, el otro aprendía a leer los momentos. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Y en medio de esa división, la promesa avanzaba sin pedir permiso. Un día, el cansancio venció a Esaú. Regresó del campo debilitado, con hambre, con la mirada fija en lo inmediato. Jacob estaba cocinando un guiso. Nada extraordinario. Nada sagrado. Y, sin embargo, aquel instante se convirtió en uno de los momentos más decisivos de la historia. Te ruego que me des de comer, dijo Esaú. Jacob lo miró. No vio hambre. Vio oportunidad. Véndeme en este día tu primogenitura. Esaú rió. Despreció lo eterno por lo urgente. Juró sin pensar. Comió. Se levantó. Se fue. Y no supo que había entregado más de lo que podía recuperar. Pero la promesa no se consuma solo con palabras. La promesa siempre atraviesa el fuego. Los años pasaron. Isaac envejeció. Su vista se apagó. Su tiempo se acortaba. Y decidió bendecir a su primogénito antes de morir. Mandó a llamar a Esaú. Rebeca escuchó. El silencio se volvió estrategia. El amor se convirtió en acción. Jacob dudó. Tembló. Sabía que no era Esaú. Sabía que el engaño tenía precio. Pero el temor a perder la bendición fue mayor que el temor a mentir. Se vistió con las ropas de su hermano. Cubrió sus manos con pieles. Tomó el guiso preparado. Y entró en la tienda. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. El momento se detuvo. El cielo observaba. Y Jacob respondió. Yo soy Esaú, tu primogénito. Isaac dudó. Tocó las manos. Escuchó la voz. Pero al final, bendijo. La bendición descendió como lluvia irreversible, abundancia, autoridad, naciones, dominio. Cuando Esaú regresó, el clamor rasgó el aire. Lloró con amargura. Suplicó. Pero lo que se entrega con desprecio no vuelve con lágrimas. El odio nació. La amenaza se levantó. Y Jacob huyó. No con gloria. No con celebración. Sino con miedo. Solo. Cansado. Perseguido. Sin saber si amanecería vivo. Esa noche, Jacob tomó una piedra y la puso por cabecera. No tenía techo. No tenía protección. No tenía dirección. Y fue allí, en el lugar más bajo de su vida, donde ocurrió lo impensable. El cielo se abrió.
Una escalera apareció. Ángeles subían y descendían. Y Dios estaba arriba. No distante. No ausente. Presente. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob despertó temblando. El miedo se transformó en asombro. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ese fue el inicio real. No el nacimiento. No el engaño. El encuentro. Pero Jacob aún no había sido cambiado. Solo había sido alcanzado. La huida continuaría. El carácter sería probado. Y la lucha apenas comenzaba. Porque el Dios que lo encontró en Betel no había terminado con él. Jacob caminó lejos de Betel, pero Betel nunca caminó lejos de Jacob. Aunque había visto el cielo abrirse, aunque había oído la voz de Dios, Jacob seguía siendo el mismo hombre que había huido. La promesa estaba sobre él. Pero el carácter aún debía ser formado. El camino lo llevó a Harán, a la casa de Labán, hermano de su madre. Jacob llegó sin riquezas, sin escolta, sin reputación. No era heredero. No era señor. Era solo un hombre marcado por una bendición que aún no sabía cómo portar. Allí vio a Raquel. Fue junto al pozo donde el destino volvió a cruzarse con su historia. Raquel llegó con las ovejas de su padre. Jacob la vio, y algo se quebró dentro de él. La piedra del pozo fue removida con fuerza inesperada. El viajero cansado mostró una fuerza que no sabía que tenía. Lloró. Se presentó. Y fue recibido. Labán lo acogió. Pero Labán no era un hombre sencillo. Jacob había engañado. Ahora sería engañado. Pasaron los días. Labán le preguntó qué salario deseaba. Jacob no pidió ganado, ni tierras, ni honor. Pidió a Raquel. 7 años trabajaría por ella. Y la escritura dice que le parecieron pocos días, porque la amaba. 7 años de sol. 7 años de frío. 7 años de silencio. Y cuando llegó la noche esperada, el engaño descendió como sombra. No fue Raquel. Fue Lea. El hombre que había tomado la bendición por engaño, ahora despertaba engañado. El corazón se quebró. El reclamo fue inútil. Labán respondió con costumbre y excusa. Otra negociación. Otros 7 años. Jacob aceptó. Porque el carácter se forma donde la voluntad es quebrada. Así pasó el tiempo. 14 años por amor. 6 años más por ganado. 20 años bajo un yugo que Dios permitía. Jacob fue engañado 10 veces. Cambiaron su salario. Le pusieron trampas. Intentaron agotarlo. Pero algo invisible lo sostenía. El Dios que lo había encontrado en la noche, ahora caminaba con él de día. Y Jacob prosperó. No por astucia. No por fuerza. Sino por bendición. Los rebaños crecieron. Las ovejas se multiplicaron. Y la envidia nació en los hijos de Labán. El ambiente se volvió pesado. La voz del cielo volvió a hablar. Vuélvete a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. Jacob obedeció. Pero la huida volvió a tocar su puerta. Salió en silencio. Llevó a sus mujeres, a sus hijos, a sus ganados. Raquel escondió ídolos. Labán persiguió. El pasado alcanzó al fugitivo. Pero Dios se interpuso. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. La confrontación ocurrió. Las palabras se dijeron. El pacto se levantó. Un montón de piedras fue testigo. Y los caminos se separaron. Jacob siguió adelante, pero el nombre Esaú volvió a sonar. El terror regresó. El hermano al que había engañado ahora venía con 400 hombres. Jacob se detuvo. Dividió el campamento. Oró. Lloró.
Recordó la promesa. Envió regalos. Preparó el encuentro, pero sabía que nada podía controlar lo que venía. Esa noche, Jacob quedó solo. No había familia. No había sirvientes. No había ganado. Solo él y Dios. Y entonces ocurrió lo impensable. Un varón luchó con él hasta el alba. No fue una visión. No fue un sueño. Fue una lucha real. Manos contra manos. Fuerza contra fuerza. Voluntad contra voluntad. Jacob no soltó. Había huido toda su vida. Había engañado para sobrevivir. Había calculado para avanzar. Pero esa noche, decidió aferrarse. Suéltame, dijo el varón. No te soltaré, si no me bendices. Y allí, en la oscuridad, Dios tocó su muslo. La fuerza se fue. El dolor quedó. Y el nombre cambió. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob salió cojeando. Pero salió transformado. No perdió la promesa. Perdió el viejo nombre. Porque Dios no bendice al hombre que huye para siempre. Bendice al que, finalmente, se rinde. Jacob caminó cojeando hacia el amanecer. Cada paso le recordaba la noche anterior. Cada dolor le recordaba que había sido tocado por Dios. Ya no era el mismo hombre que huyó años atrás. Pero el pasado aún estaba delante de él. Esaú venía en camino. 400 hombres lo acompañaban. El miedo no había desaparecido. Solo había sido enfrentado. Jacob levantó la vista y lo vio a lo lejos. El corazón se aceleró. El recuerdo del engaño, del llanto, de la amenaza, todo regresó en un instante. Aquel encuentro no podía evitarse. La promesa de Dios no lo libraba del momento. Lo sostenía para atravesarlo. Jacob ordenó a su familia. Puso a los siervos delante, luego a Lea y sus hijos, después a Raquel y a José. Él avanzó al frente. No se escondió. No volvió a huir. Se inclinó una vez. Luego otra. 7 veces se postró ante su hermano. No como un usurpador, sino como un hombre quebrantado. Entonces ocurrió lo inesperado. Esaú corrió. No levantó la espada. No dio la orden. Corrió, y lo abrazó. Los brazos que Jacob había temido se convirtieron en refugio. El llanto brotó. Los años de odio se disolvieron en un momento de misericordia. El encuentro que parecía sentencia se transformó en reconciliación. Jacob levantó la vista y dijo palabras que nacieron del corazón cambiado. Porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y fuiste propicio conmigo. No era exageración. Era verdad. Porque el Dios que lo había perdonado, ahora le concedía paz con su hermano. Los regalos fueron aceptados. Los caminos se separaron en paz. Y Jacob siguió su marcha hacia la tierra prometida. Llegó a Siquem. Compró tierra. Levantó un altar. Lo llamó el Elohe Israel. Dios había cumplido. Pero la transformación no había terminado. La herida del muslo lo acompañaba. El recuerdo del nombre nuevo también. Jacob ahora era Israel. Pero Israel aún debía aprender a caminar como tal. En aquella tierra ocurrió dolor. Violencia. Decisiones apresuradas de sus hijos. Y Jacob sintió nuevamente el peso del liderazgo. El Dios que lo había acompañado no se había ido, pero ahora exigía obediencia madura. Entonces Dios habló otra vez. Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció. Jacob obedeció. Quitó los ídolos. Purificó su casa. Subió al lugar donde todo había comenzado. Y allí, Dios volvió a hablar. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. No era un cambio nuevo.
Era una confirmación. El hombre que luchó, ahora debía vivir como hijo. La promesa fue renovada. La descendencia sería numerosa. Reyes saldrían de él. La tierra sería heredada. Jacob levantó una piedra. Derramó libación. Llamó al lugar Betel otra vez. El círculo se cerraba. Pero la historia avanzaba. Raquel murió en el camino. El dolor tocó su casa. Y aún así, Dios permaneció fiel. Isaac murió lleno de días. Jacob y Esaú lo sepultaron juntos. La reconciliación se selló también en la muerte. Jacob siguió adelante como patriarca. Sus hijos crecerían. Sus errores traerían consecuencias. Pero de ellos nacería un pueblo. Porque Dios no eligió a Jacob por perfección. Lo eligió por transformación. No por lo que era, sino por lo que estaba dispuesto a llegar a ser. Y aunque su historia aún no había terminado, una verdad ya era innegable. El hombre que una vez huyó con miedo, ahora caminaba con promesa. Jacob había aprendido a caminar con Dios, pero ahora debía aprender a ser padre bajo la promesa. 12 hijos llenaban su tienda. 12 nombres. 12 destinos. 12 caminos que aún no se entendían. Cada uno llevaba carácter distinto, fuerza distinta, propósito distinto. Pero entre todos, uno destacaba. No por fuerza. No por edad. Sino por amor. José. Hijo de la vejez de Jacob. Hijo de Raquel, la amada. Hijo del corazón. Jacob lo vistió con una túnica especial. No era solo ropa. Era señal. Era preferencia. Y donde hay preferencia, nace el resentimiento. Los hermanos lo notaron. El ambiente cambió. El silencio se volvió pesado. Y José soñó. Soñó con gavillas que se inclinaban. Soñó con estrellas que se postraban. No sabía callar. No sabía esperar. No sabía que los sueños de Dios, cuando se dicen antes de tiempo, provocan tormentas. Los hermanos lo odiaron más. Jacob escuchó y guardó las palabras. Pero el padre que había sufrido engaño, ahora criaba hijos que aprenderían a herir. Un día, José fue enviado al campo. Buscaba a sus hermanos. No sabía que caminaba hacia el abismo. Desde lejos lo vieron. El odio encontró oportunidad. El corazón se endureció. Matémosle, dijeron algunos. Echémonosle en un pozo, propusieron otros. El hermano soñado fue despojado. La túnica fue arrancada. El pozo se cerró. José gritó. El cielo guardó silencio. Y Jacob no sabía que el dolor que venía no era castigo, era proceso. Los hermanos vendieron a José. Plata por sangre. El eco del pasado se repitió. La túnica fue manchada. La mentira fue presentada. Y Jacob creyó. El grito del padre rasgó la tienda. El llanto fue inconsolable. El corazón se quebró. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El hombre que había luchado con Dios, ahora luchaba con el dolor. Años pasaron. El silencio pesó. La promesa parecía detenida. Pero mientras Jacob lloraba, Dios trabajaba en Egipto. Porque cuando Dios permite una herida, no es para matar la promesa, es para expandirla. Los hijos crecieron. Las decisiones trajeron consecuencias. Rubén perdió honra. Simeón y Leví actuaron con violencia. Jacob miraba y comprendía que la nación no nacería sin quebranto. Dios volvió a hablar. Le dijo que no temiera descender a Egipto. Que allí haría de él una gran nación. Que no abandonaría la promesa. Y Jacob creyó. El reencuentro llegó. El hijo perdido vivía. El hambre empujó al perdón. El pasado fue confrontado. José lloró. Los hermanos temblaron.
La gracia habló. No fuisteis vosotros, fue Dios. Jacob descendió a Egipto. Vio a José. Abrazó al hijo que creyó muerto. Y dijo palabras que cerraron el dolor. Ahora muero, pues que he visto tu rostro. Pero no murió aún. Porque aún debía bendecir. Jacob reunió a sus hijos. Uno por uno. Palabras proféticas salieron de su boca. No bendijo con halagos. Bendijo con verdad. Dijo lo que cada uno llegaría a ser. Dijo lo que cada tribu cargaría. Dijo quién llevaría el cetro. Judá, no será quitado el cetro de Judá. La nación tomó forma. El dolor había dado fruto. El caos había sido ordenado. La promesa seguía viva. Jacob, el que huyó. Jacob, el que engañó. Jacob, el que luchó. Ahora descansaba como patriarca. Porque Dios no desperdicia el sufrimiento. Lo transforma en legado. Jacob había llegado al final de su camino. No como el joven que huyó con miedo. No como el hombre que engañó para sobrevivir. Sino como Israel, el padre de una nación. Sus días se habían alargado. Su cuerpo se había debilitado. Pero su espíritu estaba firme. Egipto no era su hogar, pero allí Dios había cumplido su palabra. Jacob vivió 147 años. Vio crecer a sus hijos. Vio multiplicarse a su descendencia. Vio a José gobernar con sabiduría. Y antes de cerrar los ojos, sabía que debía dejar claro algo. La promesa no moriría con él. Mandó llamar a José. Le hizo jurar. No quería reposar en tierra extraña. Sepúltame con mis padres. Porque Jacob entendía algo que muchos olvidan: las promesas de Dios no dependen del lugar, pero sí del pacto. José trajo a sus hijos, Efraín y Manasés. Jacob los miró con ojos cansados, pero con visión eterna. Cruzó sus manos. El mayor quedó bajo la mano izquierda. El menor bajo la derecha. José intentó corregirlo. Jacob se negó. Lo sé, hijo mío, lo sé. Otra vez Dios invertía el orden. Otra vez la elección no seguía la lógica humana. Jacob bendijo. No con fuerza. Con discernimiento. Porque el hombre que había sido guiado por impulsos, ahora hablaba guiado por Dios. Luego llamó a todos sus hijos. 12 hombres rodearon el lecho. 12 futuros. 12 tribus. Jacob no endulzó palabras. No ocultó errores. No negó consecuencias. Habló verdad. Rubén perdió preeminencia. Simeón y Leví cargaron con violencia. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, cada uno recibió su palabra. Y entonces Jacob habló de Judá. El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En medio de la muerte, Dios anunció vida futura. El Mesías. La esperanza. La continuidad del plan eterno. Cuando terminó de bendecir, Jacob recogió sus pies en la cama y entregó el espíritu. No murió un fugitivo. No murió un engañador. Murió un patriarca. José lloró sobre su padre. Egipto guardó luto. Y el cuerpo fue llevado de regreso a Canaán. Abraham. Isaac. Jacob. 3 generaciones. Una promesa. Jacob fue sepultado en la cueva de Macpela, junto a los padres de la fe. Pero Israel no quedó en la tumba. Israel caminaba. Israel crecía. Israel se multiplicaba. Los hijos permanecieron en Egipto. El favor los acompañó por un tiempo. Pero la historia aún no había terminado. Porque Dios nunca prometió comodidad, prometió cumplimiento. Jacob murió, pero nació un pueblo. Un pueblo que sería esclavo. Un pueblo que clamaría. Un pueblo que sería liberado.
La historia no terminó con Jacob. Apenas había comenzado. Porque cuando Dios transforma a un hombre, no lo hace solo por él. Lo hace por generaciones. Y el hombre que luchó con Dios, dejó un legado que aún vive. Jacob no fue recordado por haber sido perfecto. Fue recordado porque Dios no lo soltó. Vivió con miedo. Falló. Engañó. Huyó. Lloró las consecuencias de sus propias decisiones. Y aún así, Dios lo acompañó en cada etapa. Porque el Señor no escribe su historia con hombres impecables, sino con corazones dispuestos a ser transformados. Jacob aprendió que no se puede huir para siempre. Que llega una noche en la que Dios te alcanza. Y en esa noche, o te rindes, o luchas hasta ser cambiado. Él cojeó el resto de su vida. Pero esa cojera fue su marca de encuentro. No una vergüenza. Un recordatorio. Porque hay heridas que no te destruyen, te despiertan. Jacob murió. Pero Israel nació. Y quizás hoy, tú también estás en medio de una lucha silenciosa. Quizás cargas errores del pasado. Quizás sientes que el tiempo pasó y que la promesa se alejó. Pero la historia de Jacob nos deja una verdad eterna. Dios no ha terminado contigo. Mientras respires, Él sigue formando su propósito. A veces te cambiará el nombre. Otras veces te cambiará el rumbo. Pero siempre, te cambiará el corazón. La pregunta no es si has fallado. La pregunta es: ¿estás dispuesto a no soltar a Dios hasta que Él termine su obra en ti? Porque cuando Dios transforma a un hombre, no solo cambia una vida. Cambia generaciones.